Podcastera MX presenta. Hacer estas categorías que mencionó Velvet de la celebración, de la comunidad, de la resistencia, de la identidad, nos permitió poder observar esos temas que son una necesidad de la comunidad escénica, de la danza y de la danza de diferentes formatos, con diferentes discursos. Este episodio es una producción especial para el 27º Festival Internacional de Danza, FID Jalisco. Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Vamos a conversar de temas que son relevantes, que nos importan, que le importan a los artistas y las artistas que están creando para la escena. Y hoy vamos a platicar con las directoras artísticas del Festival Internacional de Danza en Jalisco y también con Melissa Prisque, que es la jefa de danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Entonces les doy la bienvenida, ya están aquí. Gracias. Gracias. Ya escucharon sus voces. Ellas son Velvet Ramírez, Sara Gómez y Claudia Valdivia. Me gustaría que ustedes mismas se presenten para que entonces la audiencia empiece a reconocer su voz. Empezamos con Sara. Claro, bueno, soy Sara Gómez. Me dedico a la investigación artística enfocada en la danza y en temas de la política, la estética. Fui bailarina, hago coreografía, performance y nada, pues que me encantó la invitación para ser parte de este festival. Yo soy Claudia Valdivia, originaria de Guadalajara, gestora cultural y productora para artes escénicas. Soy de formación de danza contemporánea, pero me dedico ahora a las artes escénicas en general y estoy muy vinculada a procesos de formación. Y pues es un placer estar aquí con este equipo maravilloso. Velvet Ramírez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Velvet. Yo me dedico a la danza desde diferentes frentes. Soy creadora, coreógrafa, directora y docente. Y bueno, pues últimamente también he coqueteado un poco más allá de la danza con otras formas de arte viva. Y pues por ahí va también como mi búsqueda, mi práctica. Y pues un gusto estar formando parte de este equipo, ¿no? Y se escuchan los pajaritos ahí detrás porque Velvet está muy cerca de un bosque, que es el bosque de la primavera. Es el bosque El Nixtiquil, es cierto, es el Nixtiquil. Sí. Melissa Prisque, preséntate, por favor. Hola, pues yo soy Melissa Prisque. Actualmente soy jefa de danza de Jalisco. Y también me dedico a las artes escénicas, a la gestión, a la producción. Particularmente creo que mi trabajo se ha enfocado mucho en descentralizar como la labor de las artes escénicas y estoy muy emocionada como de trabajar con un equipo tan fuerte, tan chido, ¿no? De mujeres tan chidas. Gracias a las 4 por conectarse, por estar aquí en esta conversación y hablemos del festival. A mí me encanta siempre ver lo que hay detrás de un festival, detrás de una escena, detrás de una investigación, las costuras, digo yo, ¿no? Como todas esas ideas detonantes que nos van llevando a ciertas acciones, a ciertas decisiones y me gustaría que me platicaran qué implica tener una dirección artística de un festival y cómo fue conformada en este caso, cómo fueron las conversaciones, a dónde llegaron. Bueno, si quieren les doy un poco de contexto. Sí, Melissa. Cuando inicia mi papel en el festival fue un poco pensar en qué perfiles podían tomar el lugar de dirección artística. Había una pequeña frase, motivo, germen que circulaba, que era lo que nos mueve, ¿no? Eso es algo que ya estaba en mi cabeza, que habíamos discutido ahí en Secretaría de Cultura cuando hablábamos del festival, como este motivo, ¿no? Que hace que se mueva algo, qué es lo que nos mueve a danzar, qué es lo que nos mueve a hacer. Entonces, para mí era como muy importante mantener este germen con sus diversas lecturas cuando pensaba en qué personas podían conformar esta edición en la dirección artística, ¿no? Entonces había lo que nos mueve y luego pensábamos qué es lo que motiva al cuerpo, qué nos impulsa
Y esa claridad como en los motivos y los deseos es lo que a mí también me interesaba tener en los perfiles que fueran parte de la dirección artística, ¿no? Entonces eran perfiles que para mí era muy claro que tenían como un motivo, una acción con un impulso claro y dirigido hacia ciertas luchas o hacia ciertos cuestionamientos, ¿no? Y ahí es cuando me acerco a Sara, a Velvet, a Clau, que pues desde distintos lugares había tenido oportunidad de conocerlas, de conocer un poco de su trabajo, y se conforma este equipo. Uh-huh. ¿Y qué nos pueden contar, Claudia, Velvet, Sara? Bueno, pues para mí fue muy emocionante cuando recibí la invitación de Meli, porque justo ella ya tenía como esta primera semilla, ¿no? Que empezó a brotar en nuestras cabezas también. Y ya estaba como un poco más delineada esta primera idea de qué nos mueve hacia otras preguntas también, ¿no? De qué nos hace mover el cuerpo, qué nos hace encontrarnos y qué nos hace resistir. Bueno, porque no dije en mi presentación que también formo parte de un colectivo que defendemos a este bosque que mencionabas, el Comité Mixtiquil. Y a partir de ahí, pues mi trabajo se ha centrado mucho en la realización de piezas desde el artivismo, ¿no? Entonces, pues me entusiasmó mucho el tener la posibilidad de pensar un festival desde las acciones que como sociedad tomamos justo para resistir o acciones políticas que se manifiestan en el quehacer artístico, ¿no? Entonces, fue un gusto también como encontrarme con Sara, con Claudia y empezar a imaginar este festival, pues desde la convocatoria, sino también en la parte académica, que a mí es otra área que pues me atrae igualmente, ¿no? Entonces fue muy rico pensar en cómo sí partimos un poco de lo que se ha hecho, pero también, o sea, porque hay muchas cosas que obviamente funcionan, pero también darle como un giro a lo que en específico buscamos en esta edición del festival, ¿no? Fue ahí como pensamos ya entonces pues en todo lo que se iba a ofertar, los talleres, los seminarios performáticos, las conferencias, la presentación de videodanzas, los formatos de las piezas, etcétera. Entonces, ha sido como muy rico darle continuidad a esta semillita y ver cómo se ha ido desarrollando, ¿no? A partir de ahí ya las invitaciones, pues a artistas, a activistas, y conocer también las propuestas y los intereses de las otras directoras, de Sara y Clau, pues creo que ha sido como muy rico para componer este festival. Muy bien, Velvet. ¿Y qué nos dicen Sara y Claudia? ¿Hacia dónde fueron con esas preguntas, no? ¿Hacia dónde lo que nos mueve a formar una comunidad o a llevar a nuestros cuerpos a la escena? Pues no digamos qué respuestas han encontrado, sino más bien a dónde las han llevado esas preguntas. Bueno, que a mí me gustó mucho el principio. Empezamos a trabajar sobre las ideas base, porque lo que hicimos fue como un texto base que estuvimos tallereando, un poco reconociendo esta coincidencia entre por qué estamos juntos en escena, qué nos mueve estar juntos y organizarnos. La idea más primera de la política es esa, ¿no? La organización de la polis, la posibilidad de que todo el mundo participe en un espacio democrático, ¿no? Pensamos que eso en la escena podía estar pasando, pero también refiriendo, conectándose con otras formas de habitar pues, nuestro mundo. Decía Velvet, por ejemplo, la resistencia, ¿no? Que no solo está en la escena, sino que se conecta directamente con cómo organizamos la vida común. No sé, como que teníamos esas semillas y me gustó mucho eso, que las tallereamos en un texto y un poco con la idea de reconocer, no tanto como que las piezas se adaptaran a nosotras, o sea, me estoy adelantando un poco, pero creo que en todo el proceso reconocimos más bien cómo lo que estábamos pensando ya se refleja en varias piezas, ya está sucediendo en las piezas y cómo les damos luz, cómo hacemos brillar esa parte de las piezas que van a entrar al festival o que iban a entrar al festival. Uh-huh. Sí, y ahorita vamos a entrar en detalle a eso. Claudia. Las preguntas a mí me generaron más preguntas, no respuestas inmediatamente. Y entonces lo compartimos y vimos que también las demás tenían más preguntas.
Y entonces esas preguntas que nos generaron más preguntas nos empezaron a llevar por un camino de respuestas para concebir como hacia dónde, con esta semilla que Meli planteó muy clara, hacia dónde se podría dirigir el festival con los puntos que mencionan Velvet y Sara, porque pues el festival es un lugar de encuentro, ¿no? Y es para provocar ese encuentro, pero ¿qué es todo lo que lo movía ahí? Entonces, yo de manera personal, debo decir que eso para mí, lo pensaba hace unos días y lo platicaba, que es como en este proceso particular ha sido de lo más rico el propio cuestionamiento, porque estar en este lugar para la realización de la selección, la curaduría o la dirección artística, el estar aquí no te pone en un lugar donde todo está dado y todo lo sabes. Y a lo mejor sería muy obvio, pero a mí me parece importante decirlo. Entonces, también permitirnos en el equipo cuestionarnos y decir, oigan, yo estoy sintiendo esto, ¿ustedes qué sienten, qué ven? Con estas premisas que tenemos, con lo que hemos platicado, me parece que ha sido un proceso muy rico que, justo como lo dijo Sara, se tallereó en un texto, pero después eso nos guió y nos movió más, y de ahí empezamos a encontrar coincidencias hacia dónde realizar esta práctica. Esa parte yo la he disfrutado mucho, cuestionarme con qué ojos entonces voy a ver las piezas y entonces con qué ojos en conjunto vamos a tomar esas decisiones. Ha sido una de las cosas para mí más ricas y de ahí, bueno, ya se desprende toda la demás actividad. Y decía Sara, estas preocupaciones que tenemos, estos temas que nos importan, los estamos viendo ya creados en otras propuestas, en coreografías, en propuestas alrededor de la danza, del cuerpo. ¿Cuáles son? ¿Qué es eso que está sobre la mesa, sobre la escena, que nos estamos planteando en las investigaciones, que es súper importante de reflexionar desde el punto de vista no solo de ustedes como directoras artísticas del festival este año, sino de los creadores y creadoras que están trabajando con estos temas? Pues reconocimos como algunas constantes. Obviamente no se expresan de la misma forma en cada pieza, pero veíamos que, por ejemplo, había una necesidad de enunciarse o de denunciar situaciones políticas, sociales, étnicas dentro de una pieza, ¿no? Por ejemplo, veíamos como esa manera de habitar la escena y de llamarnos a una reflexión conjunta en varias piezas. Bueno, ese es un ejemplo. Aquí yo creo que Velvet y Claudia pueden también aportar cuáles otras temas o preocupaciones, ¿no? Más que temas, reconocíamos de tal manera que pudiéramos hacer una especie de panorama, de mapeo de cuáles son esas constantes que dialogan con el festival, pero yo insisto, ¿no? No tanto que se adapten al festival, sino que el festival puede reconocerlas y agruparlas para darles un énfasis frente a la audiencia. Estaba la idea de la resistencia, la idea de la identidad. Justo fue como pensar en cómo lo político se manifiesta en estas puestas en escena, ¿no? Y lo político pensando pues como en las actividades, en las decisiones que tienen que ver, como decía Sara, con la organización, con la congregación, la formación de las comunidades, ¿no? O incluso el Estado, con el poder, la implementación de políticas, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces a partir de aquí diseñamos la convocatoria y fue que recibimos pues afortunadamente un montón de piezas que tenían una relación con esta primera propuesta que hacíamos, ¿no? Son obras en las que lo político se manifiesta pues a partir de sus contenidos, ¿no? Piezas que tienen que ver con el poder, con la identidad, con la justicia, no sé, los derechos humanos, las estructuras sociales. De ahí lo que siguió para nosotras fue primero, como decía Claudia, fue cuestionarnos cómo estamos entendiendo lo político, o sea, qué tan amplio puede ser y pensar, en realidad cualquier cosa podría entrar ahí, porque cualquier decisión es política, o qué tanto lo cerramos, ¿no? Y entonces lo que nos funcionó un poco fue como pensar en algunas categorías y a partir de ahí, pues empezar a, como dices, a identificar o a mapear estas piezas, cómo se están relacionando con lo político. Y pues ahí ya vimos, o sea, nuestras grandes categorías tenían que ver con el conflicto social, con la denuncia, la resistencia, la lucha. Otra fue la identidad sexual, de etnias, feminismos, cuerpos, raíces, imaginarios.
Otra fue la celebración y los nuevos imaginarios de los encuentros sociales, las ecologías, los cuerpos en movimiento. Y la última fue la comunidad, relacionada con temas de cohesión, reconfiguración, organización política, comunicación, cuidado y participación. Creo que eso nos sirvió mucho como una estructura para entender estos múltiples vínculos, ¿no? De lo que nos estaban llegando como propuestas y cómo plantean, y como decía Sara, cómo encontramos esto que las piezas ya están proponiendo. Quizás solo añadiría lo que decía Velvet, que todas estas categorías las teníamos apuntadas a la idea de comunidad, o sea, como el estar juntos, ¿no? Como porque claro, se pueden abrir para muchas reflexiones y muchas maneras de pensar lo político, pero siempre como que cuando teníamos dudas cómo se inserta esto, bueno, tiene que ser en conversación o en relación con el estar juntos, el pensar lo social. Y bueno, finalmente el festival nos permite ver con la convocatoria diseñada y con las propuestas que llegaron, como mencionó Sara, la gran cantidad de temas que ya estaban puestos ahí. Solo que la convocatoria fue como un dirigirlas para darles foco. Entonces, hacer estas categorías que mencionó Velvet de la celebración, de la comunidad, de la resistencia, de la identidad, nos permitió poder observar esos temas que son una necesidad de la comunidad escénica, de la danza y de la danza de diferentes formas, ya no solo acatada como a una forma de creación, sino en diferentes formatos, con diferentes discursos, desde enunciar hasta proponer que el tema se vea como desde otro lugar, ¿no? Entonces, la riqueza en las propuestas creo que también pues facilitó el poder nosotros tomar estas decisiones. Esto fue muy bonito porque provocó otra organización entre nosotras. Yo cuando estaba como preparándome para esta charla decía, todo lo que planteamos en la convocatoria nos sucedió en el proceso, como esta reflexión, organización. Entonces, me parece que también de lo que vimos ahí, pues permeó completamente la práctica que llevamos a cabo. Ustedes escribieron un texto entre las 4, entiendo, un texto curatorial que les vamos a dejar aquí en el copy del episodio para que puedan leerlo, donde hablan de esto, de la comunidad, de la política, de cómo la participación nos lleva a la reflexión, que nos lleva a la reorganización de la polis, que ya comentaba Sara, y cómo esto se traduce en las prácticas escénicas contemporáneas, ¿no? Y en especial en las que vamos a ver. Volviendo al tema de la curaduría, bueno, en el episodio de Alonso Alarcón, si lo han escuchado, platicábamos con él. Él nos mencionaba de cómo hacer una selección, pues nos da una riqueza y también nos obliga forzosamente a dejar cosas fuera, ¿no? Hay muchas cosas que se quedan fuera. Entonces, ¿cómo lidiaron con esto para crear esta programación? Bueno, me gustaría tomar la palabra con esto. Justo hace poco acaba de suceder un encuentro de gestoras culturales y se platicaba el tema como de la curaduría y la programación. Y yo escuché, no lo he escuchado todo, el de Alonso Alarcón, pero escuchaba esto y me hacía todo sentido con esto que está pasando, porque definitivamente la práctica que nos toca en el lugar en el que estamos en este momento, que es un lugar transicional completamente y que creo que lo tenemos muy claro, que lo entendemos así, hay un montón de cosas que se tienen que considerar. Si bien tenemos un punto de partida que fue esta semilla que se desarrolló y que dirigió la convocatoria, tiene que ver el contexto, tiene que ver las características del festival en el que estamos, porque no podemos pensar, y creo que nosotras no lo pensamos así, pero es importante decirlo, que vamos a lograr como todo se imagina o como todo está en nuestro imaginario. El Festival Internacional de Danza de Jalisco es un festival institucional. Y todas estas características se tienen que tomar en cuenta también a la hora de hacer la selección. Viene tal vez la parte de la curaduría, de la parte artística, de la línea curatorial, pero también el contexto, pero también los recursos no solo económicos, el impacto que tiene este festival, a quién va dirigido, quién abraza el festival. Todo este tipo de cosas se tienen que considerar. Entonces, pues se meten todas en el tazón y entonces dialogamos desde ese lugar, porque puede haber propuestas o cosas que quisiéramos que sucedieran, pero me parece que la forma más factible de hacer lo que suceda es no desconectándonos de la realidad en la que el festival está sucediendo. Bueno, pues sí, creo que siempre resulta, no sé, yo siento como unas emociones encontradas, ¿no? Como dices, pues esta posibilidad de elegir entre una amplia gama de posibilidades, pero esta necesidad implícita de dejar fuera todo lo demás, ¿no? Entonces,
sí creo que para nosotras fue muy importante pues determinar algunos criterios para hacer esta selección, ¿no? Y estos criterios pues tenían que ver con primero que se alinearan con la propuesta curatorial, pero también pues que tuvieran esta relevancia temática, incluso que tuvieran la viabilidad técnica, ¿no? Nos parecía también importante como buscar al mismo tiempo una diversidad y un equilibrio entre las diferentes piezas que se iban a programar. Nos interesaba también pensar no solo en la danza académica o en la danza contemporánea, que era como una tendencia algunas veces, ¿no? Nos interesaba pensar en todas las propuestas, en todos los géneros de danza. Entonces, mucho también desde ahí fue que partieron nuestros criterios para hacer la curaduría del. O sea, a mí me gustó mucho lo que decía Claudia, ¿no? Como en el camino nos fuimos modificando, digamos, ¿no? No tanto con el tema base, sino con la manera de aproximarnos a él. Es como que la convocatoria parecía que cerraba un camino muy estrecho a lo que podríamos pensar sobre la política y la danza, ¿no? Entonces, en conversación con estas etiquetas, lo que pensábamos era, bueno, la pregunta que a mí me sirvió mucho es, si nos ponemos frente a esta pieza, ¿cómo nos afecta o nos invita a reflexionar sobre una forma de pensar la política? Entonces creo que hicimos más o menos, creo yo, las tres, este trabajo, y a la hora de discutirlo, o sea, de tener una conversación en común, creo que fue bastante orgánico. Evidentemente hubo criterios diferentes en algunos momentos, pero creo que en el 80% de nuestro intercambio fue bastante orgánica la decisión. Y eso me gustó mucho, ¿no? Porque no decidimos solo el día que tomamos las decisiones finales, sino en esta conversación que inició desde el texto que tallereamos. Es muy interesante, ¿no? Porque desde ahí estás haciendo un poco la curaduría de las piezas, desde que te estás poniendo de acuerdo con las otras. Eso me gustó, pues. Creo que este proceso curatorial también se generó de esta manera porque Melissa fue alguien que lo articuló y que es clave, me parece, que para que sucediera así, y lo quiero mencionar, porque fue muy claro ese punto de partida, pero también en su acompañamiento, en cómo fuimos evolucionando y aclarándolo, pero además generando las condiciones para que se dieran estos diálogos, y entonces me parece que eso es muy importante para que pueda suceder, y me parece que se tiene que nombrar, porque no sé si todos los procesos de curaduría suceden de esa manera, en donde el diálogo nos hace llegar a cosas de una manera muy orgánica. Y le agregaría algo a Melissa, ahora que ha estado muy calladita. En una parte del texto curatorial se exponen: el Festival Internacional de Danza de Jalisco es un festival que ha tenido una historia de cambios, desafíos y reestructuraciones, porque ha sido sensible a que la danza se siga expandiendo, ampliando sus propias fronteras e imaginarios. Y bueno, continúa, no se los voy a spoiler, pero Melissa, quería preguntarte, justo ahora que tú llegas a la jefatura de danza, que vienes pues de la creación escénica, ¿cómo dialogan o cómo te posicionas o cómo ves o cómo sientes esta historia del festival, que es innegable, en diálogo con las necesidades actuales, las necesidades del presente, de ampliación, de expansión y las demás que han mencionado? Pues es complejo, creo. Para mí el festival ha sido algo que ha marcado también mi propia historia, ¿no? O sea, creo que todos los que hemos crecido en Guadalajara y nos hemos formado acá, pues el festival ha sido pues lo que nos ha dejado ver otras cosas, lo que nos ha dejado aprender de otras personas también, y creo que es algo que año con año se espera, ¿no? Entonces creo que pues también llega con una responsabilidad como grande, como un gran reto, ¿no? Como llegar y decir, ok, ¿cómo sigue cambiando el festival o qué va a pasar ahora? Todos sabemos que ha tenido etapas como muy distintas el festival, que me hacía sentido cuando hablaba de este movimiento, ¿no? Que no solo nosotros nos movemos y nuestros motivos, sino que todo nuestro entorno se sigue modificando a partir de estos impulsos que tiene el grupo, ¿no? Que tenemos como comunidad. Y creo que no podemos decir que el festival no se ha dejado
cambiar por la misma comunidad también, y que esa comunidad es lo que hace que ahora sea lo que es, ¿no? Entonces, para mí también por eso tenía mucho sentido este germen de qué es lo que nos mueve, ¿no? ¿Qué es lo que movió también al festival? ¿Qué es lo que lo impulsó a existir en un principio y después a modificarse a lo largo de toda su historia y encontrarnos acá en este momento, ¿no? Y encontrarnos ahora con esta búsqueda como de ver estos motivos, de generar estas reflexiones y de conmovernos. Para mí era muy, muy enriquecedor y hermoso pues verlas como a partir de este pequeño germen o semilla, como lo nombran, que sí era un deseo también mío y una cosa como también de honrar el festival que a mí también me ha hecho crecer en mi historia, cómo iba transformándose también por el conocimiento de Sara, de Velvet y de Claudia, ¿no? Y cómo se iba creciendo y enriqueciendo cuando llegan todas las propuestas de los otros artistas y llegan todos sus discursos y todas sus voces a hacer algo enorme, ¿no? Que va más allá de mí, y eso ha sido muy hermoso de esta experiencia. Lo agradezco un montón. Gracias, Melissa. Oigan, para cerrar el episodio y cerrar temáticamente, ¿quiénes son los artistas? Algunos de ellos, van a dejar algunos fuera, no se preocupen, ya consultaremos también el programa completo, pero ¿a quiénes recuerdan en este momento y qué están presentando? ¿Qué les preocupa a los artistas, a los investigadores, a los teóricos, a toda la gente que participa en el festival? Pues no sé, a mí me emociona mucho que viene Ascona y Tolosa, que es un colectivo de dos creadores, uno es chileno, otra es catalana, y están trabajando sobre cómo tomar postura crítica acerca de cómo se ha trabajado las zonas, por ejemplo, las selvas del sur de América. Creo que es una buena oportunidad para verlos, ¿no? Ver su trabajo en la escena expandida. Viene también Alice Chanchat, que tiene residencia en Berlín y que ha estado trabajando para pensar lo comunitario, un poco cómo llevar esa reflexión de un cuerpo solo en escena para empezar a tejer vínculos. Bueno, el festival en realidad va a ser muy rico. Viene la pieza Rats de Uroboros Escena, Regla de Tres de Alquimia Escénica, Swim Swim de Producciones a la Escena, que eso es local, Neguaré de Mario Iván Pérez. Tenemos también creadores locales. Va a presentarse una pieza corta de Paloma Martínez, de Rafa Carlín, de Toño González, que también pues trazan la historia del festival, la han marcado desde sus inicios. Tenemos varias videodanzas, conferencias, seminarios, talleres. Está muy, muy variado. Súper. Pues si tuvieran que definir el festival en esta ocasión con una frase corta o una palabra, ¿qué podrían decir? Ay, qué difícil sintetizarlo así, pero yo me quedaría con cuerpos y encuentros. Cuerpos y encuentros. Pensar con los cuerpos en comunidad, ¿no? Para mí es como regresar lo que le pertenece a la comunidad del festival. Lo que nos impulsa a estar juntos. Ustedes que nos están escuchando, pues pongan su frase. Muchas gracias, Melissa Prisque, Sara Gómez, Velvet Ramírez y Claudia Valdivia por estar en este episodio. Un placer. Gracias. 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 Les invitamos a que sigan el festival. Vamos a tener 6 episodios que se publican a partir de hoy, uno cada día. Entonces, si lo estás escuchando durante el festival, podrá ser una manera también de que lo vincules con lo que estás viendo, con las actividades en las que estás participando. Y si lo estás escuchando después, pues bueno, que sepas que hay una especie de seguimiento entre estos 6 episodios. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto.
Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project Manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amérique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.